¿Qué tal, alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería, de la carrera de Ingeniería Industrial de Sistemas y Logística, de la materia Los factores de riesgo en la industria, nuestra sesión número 9? En la sesión anterior vimos en la unidad número 3 sobre tipos de riesgos presentes en la industria, sobre riesgos biológicos y también riesgos ergonómicos. En esta sesión vamos a ver el tema sobre riesgos psicosociales y también sobre los riesgos internos y externos que tenemos que identificar y también analizar. Bueno, los riesgos psicosociales en el ámbito laboral se refiere a aquellos aspectos del diseño, organización y gestión del trabajo, así como a sus contextos sociales y ambientales que tienen el potencial de causar daño psicológico o físico a los trabajadores. Estos riesgos pueden afectar negativamente la salud mental y emocional de los empleados, así como su bienestar general. Y vamos a ver algunos ejemplos de riesgos psicosociales. Y, por ejemplo, en la carga de trabajo emocional. En la carga de trabajo emocional, dice que el trabajo implica manejar emociones intensas o situaciones estresantes de manera constante, eh, como en profesiones de atención al cliente, salud o emergencias. Como vemos ahí a un trabajador en donde varios compañeros de la misma área o de otra área, pues cargan de trabajo al trabajador, y esto pues contrae algunas emociones, pues ansiedad, estrés, si el trabajador en su tema de carácter o en su tema también de emociones, pues puede ocurrir a una enfermedad. ¿Sí? La Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo eh, menciona que los riesgos psicosociales son aquellos aspectos que pueden causar en ese tema temas psíquicos, ¿sí? Y también, pues, esa mala gestión, esos cambios de gestión, debe de tener una directriz desde el cumplimiento de políticas que pueda ejercer la, la gerencia, ¿no? Entonces, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define el riesgo psicosocial como un conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos negativos del contenido, la organización o el entorno de trabajo. ¿Sí? Entonces, la OMS pues hace esa definición, ¿sí? Con temas. Y dentro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la norma oficial mexicana es la NOM 035, que habla sobre los riesgos psicosociales y tiene como el objetivo esta norma, la 035, establecer los elementos para identificar, también para analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo, ¿no? Entonces, en esta norma 035 voy a dejar este punto para mencionar un poco de la norma. Eh, Dice que está derivado de tres fases. Por ejemplo, derivado de los anteriores existen tres niveles: centros de trabajo donde laboran hasta 15 trabajadores, centros de trabajo donde laboran entre 16 y 50 trabajadores, y también centros de trabajo donde laboran más de 50 personas, ¿sí? Este,
la primera etapa que se tenía en el 2019 sobre los riesgos psicosociales y por el tema del COVID se quedó un poquito estancado y no se dio seguimiento, es sobre la política de las medidas de prevención, la identificación de trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos y la difusión de la información. Primeramente, pues debe tener el centro de trabajo una política de riesgos psicosocial, una política interna, en donde todos los trabajadores estén enterados de esa política y también pues ser partícipe del cumplimiento de esa política, ¿no? A partir de la segunda etapa, que fue después un año de la creación de la política, el 23 de octubre más o menos del 2020, ya aplicó sobre la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosociales, la evaluación del entorno organizacional, las medidas de acciones de control, la práctica de exámenes médicos y los registros. Entonces, traía pues esa parte de la importancia, ¿no? Entonces, el entorno organizacional favorable se debe que promover el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa, la formación adecuada, realización de tareas encomendadas, la definición precisa de responsabilidades. A veces te dices, tú eres responsable de esta actividad, de este puesto, pero posteriormente, si alguien falta, por ejemplo, vamos a ver el tema del ausentismo, pues tú vas a cargar con ese trabajo porque el compañero no llegó y pues el único que sigue pues eres tú. Entonces hay mucha carga aparte del trabajo, ¿no? Entonces, cuando hay una clasificación, ¿no? Hay una clasificación de lo que ya mencionamos sobre la cantidad de trabajadores, hay una aplicación, pero la más importante de todo es hacer una política de prevención de riesgos. Esta política de prevención de riesgos psicosociales es la declaración de principios y compromisos que establece el patrón para prevenir los factores de riesgo psicosociales y la violencia laboral y para la promoción de un entorno organizacional favorable con el objeto de desarrollar una cultura en la que procure que el trabajo sea digno, ¿sí? O decente y la mejora continua de las condiciones de trabajo, ¿no? ¿Cuáles serían las medidas preventivas? Pues esas medidas preventivas pueden ser varias de acuerdo al tipo de giro de la empresa. Debe establecerse acciones para la prevención de los factores de riesgo psicosocial que impulse el apoyo social, la difusión de la información y también la capacitación. Disponer de mecanismos seguros, confidenciables para la recepción de quejas por prácticas opuestas en el entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia laboral. Y otros, realizar acciones que promuevan el sentido de pertenencia de los trabajadores a la organización, la capacitación para la adecuada realización de tareas encomendadas y que tenga, pues en este caso, capacitación. Una de ellas, la política y el compromiso que se debe de dar para esta política, ¿no? El liderazgo, la parte de las condiciones de trabajo, las cargas de trabajo, también se refiere a la exigencia que el trabajo impone en esta carga de trabajo emocional. Vamos a tener otra definición que se refieren a las exigencias que el trabajo impone al trabajador y que exceden su capacidad. Puede ser de diversa naturaleza, como cuantitativas, cognitivas o mentales, emocionales, de responsabilidad, así como cargas contradictorias o inconsistentes. Bueno, vamos a ver otro tipo de riesgos psicosociales. Tenemos ahí la violencia y el acoso laboral, que pues en hay comportamientos intimidatorios, agresivos o de acoso por parte de compañeros de trabajo, clientes o superiores. Entonces hay acoso sexual, a veces hay violencia, el trabajador se acerca,
también puede ser una trabajadora al trabajador, o sea, se tiene que evitar pues esa violencia y acoso laboral en todas las diferentes áreas. Como lo mencioné anteriormente, el tema del ausentismo laboral es un tema a veces común en las industrias, más como lo mencionamos de este rato, la pertenencia del trabajador en su centro de trabajo. El ausentismo laboral se refiere a la situación en la que los empleados faltan al trabajo de manera no planificada o justificada. Y esto puede ser un problema significativo para las organizaciones debido a sus impactos de la productividad, los costos operativos y el ambiente laboral. Entonces, el ausentismo laboral también es un tema de los riesgos psicosociales, que si una persona hace falta, pues tienes que quedar, ¿no? Otro turno, porque esto daña pues a la producción y pues daña a la operación y esto abre también sobre un ambiente laboral en que dice, oye, y tal persona no llegó, ¿por qué no llegó? Porque a él no le dicen nada, porque a mí sí. Entonces ese ambiente laboral ya se pone agresivo, tanto el trabajador que se ausenta como el trabajador que pues cumple con su trabajo. El mobbing o acoso laboral es una forma de comportamiento abusivo y hostil en el lugar de trabajo que se dirige repetidamente hacia un empleado o un grupo de empleados y se caracteriza por actitudes y acciones que tienen como objetivo intimidar, humillar, aislar o desacreditar a la persona afectada. Anteriormente, bueno, esta norma que no estaba, aunque la Ley Federal del Trabajo, tanto como la de ergonomía, venía estipulado que se tenía que hacer un análisis, identificación y análisis de los riesgos psicosociales y ergonómicos. Eh, Aquí defiende al trabajador, tanto el reglamento como la ley del trabajo, el reglamento y la norma oficial 035 sobre algún tema de discriminación laboral, ¿no? Entonces, esa norma 035 pues va enfocado a evitar esos riesgos psicosociales. Y a veces han habido problemas que el trabajador, al no tener pues control mental, puede ser afectado emocionalmente hasta llegar hasta la muerte, ¿no? Quitarse la vida o vengarse dentro del centro de trabajo, realizar alguna actividad que ponga en peligro su vida y también en la del proceso y la planta, ¿no? En general. Bueno, la tarea que va a ser esta semana número 3 va a ser sobre el programa Solve. Ese programa Solve es de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Esta es la tarea número 3. Va a revisar cuál es el alcance, el objetivo de este programa y cuáles son los subprogramas que tienen el programa Solve. Y vemos el programa Solve: estrés económico, estrés, alcohol, drogas, violencia, VIH-Sida, tabaco, nutrición, actividad física y sueño saludable. Esa es la tarea 3 que van a hacer la investigación del programa Solve de la OIT. Bueno, vamos a hablar sobre los riesgos internos y externos. Es muy importante, a lo mejor dentro de otros eh, autores no manejan estos riesgos internos y externos. Aquí vamos a platicar, mencionar algunos, ¿sí? En el contexto de la seguridad industrial y la gestión de riesgos, tanto los riesgos internos como los externos juegan roles importantes y deben ser considerados para garantizar la protección adecuada de los trabajadores y los activos de la organización. Y aquí pues te detallo ambos tipos de riesgos. En los riesgos internos, los riesgos internos se originan dentro de la organización y pueden estar relacionados con una de ellas, prácticas laborales inseguras, los actos inseguros, ¿sí?
los comportamientos o acciones que los empleados pueden poner en peligro su seguridad o la de otros, como el manejo incorrecto de equipos o materiales. Y no solamente los trabajadores del centro de trabajo, también contratistas. A veces los contratistas que no se apegan al procedimiento, a una política, a lo mejor la cultura que tiene la industria de cero accidentes, ¿sí? Con los trabajadores está al 100%, viene una persona externa, como un contratista, un proveedor, y, y no cumple con esas políticas, con esos procedimientos, lo que va a haber, que va a haber accidentes internamente del centro de trabajo y eso le va a afectar, ¿no? Entonces, también tenemos que ver sobre los riesgos por prácticas laborales inseguras de los trabajadores, clientes y proveedores. Otra, también el mantenimiento deficiente de equipos y maquinaria que no se mantienen adecuadamente, lo que puede llevar a fallas y accidentes. Como vemos, hay una tubería que pues no cumple con la soldadura, ¿sí? Se contrató a un contratista y viene y pues realiza ese tipo de soldadura que es reprobable y pues hay un mantenimiento deficiente a esos equipos. Entonces pone en riesgo a los trabajadores. La otra deficiencia en la gestión de la seguridad, la falta de políticas claras, procedimientos de seguridad inadecuados, capacitación insuficiente de seguridad para los empleados. Esta deficiencia de gestión también aplica para el caso de los contratistas, como mencionamos anteriormente, cuando alguien va a decir, ¿sabes qué? Va a entrar tal contratista, tenemos que hacer pues la inducción de seguridad, ¿sí? Donde vean las políticas de seguridad y salud del trabajo, nuestros objetivos, nuestros indicadores, cuáles son los pasos, los procedimientos, los instructivos, los formatos de análisis de riesgo, un AICT, un permiso de trabajo. Entonces, todas esas deficiencias que no tiene la empresa, pues va a haber un problema, una insuficiente seguridad para el ingreso. A veces se omite lo que son los registros del IMSS, ¿sí? Las altas del IMSS. Entonces, todos esos procedimientos que se omiten, pues va a traer unos problemas para la empresa. Eh, y ahora los riesgos externos. Los riesgos externos provienen de factores que están fuera del control directo de la organización y puede incluir. Hay dos, aquí pues hice el resumen por el tiempo, no me quise abordar más temas, pero estos riesgos externos podemos meter en consideración definiciones de protección civil en temas de fenómenos de origen natural, que surgen cambios violentos de estructura del contexto terrestre, alteraciones climáticas, problemas sobre fenómenos perturbadores, que son huracanes, que son geológicos, que son la parte hidrometeorológicos. Aquí está dividido geológicos, por ejemplo, volcán, un terremoto, un deslizamiento, y en la parte hidrometeorológico, pues estamos viendo las inundaciones por tormentas severas, huracanes, y lo que son los de fenómenos de origen humano, se debe a la interacción del hombre con el medio y al grado de desarrollo alcanzado de dicha relación. Pero estos fenómenos de origen se llama antropogénicos, es de origen humano, pero se le llama antropogénicos, pues vienen los químicos, fenómenos químicos tecnológicos, el tema de derrames, fugas, los temas de vandalismo, como vemos en la foto, es un riesgo de origen humano, antropogénico, el vandalismo, las marchas, los temas de clausurar las carreteras, de tomar las carreteras, el vandalismo, delincuencia común, delincuencia armada,
Entonces, todos estos riesgos externos que a lo mejor la empresa tiene ya un programa interno de protección civil, pues puede controlar de acuerdo a los planes de contingencias de cada uno de que se pueda presentar. Pues espero que haya quedado claro sobre esta semana, de la semana 3 sobre los tipos de riesgos que se pueden presentar en la industria. En los foros vamos a ver algunos ejemplos y vamos a enriquecer por algunos puntos que no quedan claros y los espero en la siguiente semana y sesión. Hasta luego.